pasando, a veces pero recordamos que la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar comienzo entonces al estudio de la palabra de esta tarde. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana Jenny que nos colabora aquí ahora en la parte técnica. La parte técnica. De la técnica, ¿cierto? De la transmisión. Entonces vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Vamos a continuar haciendo este estudio y vamos a leer todo el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 19, amén, de la carta a los Hebreos, capítulo 3 del 1 al 19, amén, y cuando tengamos ¿ya? Amén. Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Os digo, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y los cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bendito Padre, Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, Señor, en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, Señor, en esta tarde, Señor, queremos pedirte, Señor, humildemente, Señor Dios mío, Padre Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre Santo, pero que esta palabra, Señor Dios mío, que sale de tu boca, Señor, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que sea prosperada en aquello para lo que la has enviado, Padre, que nos hable, que nos redarguya, que nos exhorte, que nos enseñe, Señor Dios mío, y Padre Santo, que podamos hacer tu voluntad conforme, Señor, a tu palabra, Padre, y que tu palabra fluya, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. El mensaje de esta tarde lleva como título: Dios nos está llamando. Y vamos a estar meditando un poco en este texto bíblico que hemos leído, el texto bíblico de Hebreos 3, y vamos a hablar de 4
llamamientos que el Señor nos hace aquí en Hebreos 3, del 1 al 19, que es, número 1, considerar, número 2, retener, número 3, oír, y número 4, no endurecer. Considerar, retener, oír y no endurecer. Amén. Vamos a estar mirando entonces, te voy a pedir a Jenny que pase otro slide, lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 1 al 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Esta es la palabra que es clave que tenemos que tener primeramente. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto, cuanto tiene mayor honra que la casa en que la hizo. Déjalo ahí, no te preocupes. Bueno, ¿está bien? Amén. Lo primero que entendemos es que nosotros, el Señor nos dice que debemos considerar. ¿Considerar a quién? ¿A quién tenemos que considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta palabra apóstol que se le da a nuestro Señor Jesucristo en este texto bíblico es la única vez que encontramos en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo como apóstol. Y quiero que meditemos un poquito. Nos hemos visto al Señor Jesucristo primeramente como Dios. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como Hijo. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como hermano. Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y ahora lo vemos como apóstol. Ahora bien, que la palabra apóstol significa enviado especial. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Que Jesucristo es el enviado especial. ¿Enviado especial por quién? Por el Padre. Ahora, mira esto. Esto es interesante que tengamos un poquito en cuenta la palabra apóstol. Para ser apóstol, uno de los requisitos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el requisito más fundamental para ser apóstol era haber conocido al Señor Jesucristo y haber caminado con él, haberlo visto cara a cara y haber sido designado personalmente por Cristo como apóstol. Por esa razón es que nosotros encontramos que cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él llama a algunos miembros de su iglesia, por así decirlo, de su cuerpo, empieza a llamar, a hacer un llamamiento y crece el número de seguidores del Señor Jesucristo, y Él escoge entre todos sus seguidores, entre todos sus discípulos, a 12 personas especiales con un llamamiento especial que Él les iba a dar, a los cuales Él los escoge estos 12 y los llamó apóstoles. A estos llamó apóstoles, a nadie más. Pero de estos 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escoge, encontramos que hay uno que cae por su transgresión. Transgrede, se desvía, rechaza, rehúsa y traiciona al Maestro. Por esta razón, al caer él, de estos 12 quedan solamente 11 apóstoles. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo resucita, está con sus discípulos, les dice que recibirán poder, Él les llevaba a la presencia del Padre, y los apóstoles, preocupados por la silla vacía que había quedado y que tocaba llenarla, adelantándose un poquito, algo así como Abraham y Sara, ¿cierto? Ayudándole a Dios. Abraham y Sara le ayudan a Dios teniendo un hijo con una sierva. Aquí estos 11 pretenden ayudarle al Señor escogiendo a uno de los que habían estado con Jesús, habían seguido a Jesús
y habían escuchado de Jesús. Ahora, ellos oran. ¿Cuántas veces nosotros oramos para decirle, Señor, vamos a hacer esto en tu nombre? Lo oramos y lo hacemos, pero muchas veces no lo hacemos en la voluntad de Cristo. No lo hacemos en la voluntad del Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Lo hacemos en nuestra voluntad, pidiéndole al Señor, Señor, en tu nombre lo hacemos, pero lo hacemos en nuestra voluntad. No en su santa y perfecta voluntad. Ahora, ellos oran, ya habíamos hablado de esto, escogen a dos, lo eligen a suerte, y al que le cayó la suerte, a ese lo llaman, lo ponen entre los apóstoles, a Matías, pero este es escogido por la carne y no por el Espíritu. Pero Matías, que aunque había estado con el Señor, había caminado con Cristo, había aprendido con Él, no era el apóstol que el Señor Jesucristo había designado para que ocupara el lugar de Judas. De tal manera que a Matías solamente se le oye nombrar una sola vez en la Biblia, cuando lo escogieron y nunca más. Pero aquel que iba a ocupar verdaderamente el puesto de Judas era aquel perseguidor llamado Saulo, al cual el Señor escoge y lo pone como sucesor. O sea que de los apóstoles que Cristo escogió 12 que serían el fundamento de la iglesia, y ninguno más iba a venir a ser apóstol. De tal manera que todos esos que están moviéndose por el mundo hoy en día, estos apóstoles modernos se les llama, la Biblia los llama falsos apóstoles de Jesucristo, que se visten como ángel de luz, como ministros de justicia, pero no son apóstoles, porque un apóstol, para ser llamado, comisionado apóstol, tenía que haber visto a Cristo cara a cara. Cara a cara. Pablo lo vio cara a cara. Pablo, el Señor se le presentó una visión, lo vio cara a cara, quedó ciego por causa de la visión, pero entendió el llamamiento de Cristo para el apostolado, y él mismo, el Señor Jesucristo, lo instituyó. Y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Dios. No es por hombres, nadie lo escogió a él, ningún hombre. Hoy por hoy los escogen los hombres, se llaman apóstoles, los designa una institución, los llama apóstoles, pero Cristo no los llama apóstoles. Por eso que cuando nos dice considerar al apóstol, aquí dice apóstol y sumo sacerdote, ya lo conocimos como sumo sacerdote, ahora dice considerar al apóstol. ¿Por qué el escritor a los hebreos llama al Señor Jesucristo apóstol? Es Dios. El escritor a los hebreos mismo lo dice, es Dios. Es el Hijo. El mismo escritor a los hebreos está diciendo, es Dios, es el Hijo, es el hermano, es el sumo sacerdote, y ahora dice el apóstol. Para que el Señor Jesucristo sea llamado apóstol, eso es lo que tenemos que considerar, sea llamado apóstol, ¿es llamado apóstol por quién? Por el Padre. ¿Por qué puede ser llamado apóstol por el Padre? Por enviado a Dios, enviado al Padre. Porque el Hijo estaba con el Padre. El Hijo vio la cara del Padre. El Hijo estaba todo el tiempo en comunión con el Padre. El Padre lo envía, y por esa razón, al ser un enviado especial, no importando que fuera Dios, no importando que se hiciera hombre, no importando que la condición que tenía, es apóstol porque es enviado especial del Padre para una comisión, y la comisión de nuestro Señor Jesucristo era redimir a la humanidad derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás entendiendo esto? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, a Cristo no lo llama el hombre apóstol. A Cristo el hombre no lo designó apóstol. Al Señor Jesucristo lo designó el Padre, porque el Padre lo envió con el propósito de redimir a la humanidad y volverla hacia Dios, que volvieran sus ojos al Padre, y para que tuvieran vida eterna. Eso es. Entonces la Biblia sigue diciendo,
el cual es fiel. El cual es fiel, es el único que es fiel en su totalidad. Él se para en la balanza y da el peso exacto. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, a ti te van a parar en la balanza. Y aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, será parado en la balanza como lo fue puesto Belsasar, el descendiente de Nabucodonosor. Y el Señor dice: pesado has sido en la balanza y has sido hallado falto. No diste el peso que tenías que dar, el peso fiel para entrar en la presencia de Dios. Ahora bien, cuando tú llegues a la presencia del Señor, o cuando yo llegue a la presencia del Señor, tú vas a llegar o yo voy a llegar, y me van a decir: párese en la balanza. O seguramente me van a decir: ¿por qué crees tú que puedes entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué crees que tú has heredado la vida eterna? Muchos dirán: Señor, por mis buenas obras. Hice buenas obras, le di de comer a los pobres, le hice tanto bien a la gente, repartí mis riquezas para el bien de la humanidad. Y el Señor va a decir: párate en la balanza. Y cuando esa persona se pare en la balanza, entonces será hallado falto. Quizás alguno dirá: Señor, yo fundé iglesias aquí, fundé iglesia allá, fui diácono, fui pastor, fui misionero, hice tantas cosas para tu gloria, para tu obra, y le dan parte en la balanza, y será hallado falto. Pero cuando tú llegas y te digan: ¿por qué tú crees que puedes entrar a la presencia del Padre o tener la vida eterna? Tú le podrás decir: Señor, porque yo fui lavado por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, y Él cambió mi vida y me hizo una nueva criatura. Entonces el Señor le dirá: párate en la balanza. Y cuando tú te vayas a parar en la balanza, le dirás: no tú, Él. ¿Sabes quién es Él? Cristo, Jesús. Párate en la balanza. Entonces Cristo se parará en la balanza por ti. Y cuando se pare en la balanza, dará el peso fiel y dirá: puedes entrar. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, no seré yo quien me pare en la balanza. Porque en el momento que yo me pare en la balanza, por mis buenas obras y por mi religión, entonces seguramente habrá ya una puertica que se abrirá, y me iré a la perdición eterna. Pero si el que se para es Cristo, porque Él tomó mi lugar, tomó tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Sabías eso? Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Al morir en la cruz del Calvario, Él tomó todas las iniquidades en sí, de tal manera que cuando yo llegue a la presencia del Padre, el que se pare será Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, que el cual es el Padre. Dice: como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de decir, cuanto tiene mayor honra que la casa en que la hizo. ¿Quién hizo la casa? El Señor. ¿Quién la construyó? Nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el arquitecto. Por eso hay una canción que dice: yo busco, y está ahí en el libro de los Hebreos, dice: la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos que ser parte de esa ciudad. Ahora tú no vas a hacer cimiento, olvídate. ¿Sabes quiénes son los cimientos? Los apóstoles. Tú no vas a hacer puertas. ¿Sabes quiénes son las puertas? Los patriarcas. Las 12 puertas. ¿Por qué los patriarcas? Porque resulta
Y esto también lo trae. ¿Sabe quiénes somos la casa? Ya te lo dije. Nosotros, la iglesia. Amén. Ahora dice, entonces el primer punto que teníamos era considerar. ¿A quién tenemos que considerar? A Cristo, como apóstol, como enviado especial, como, ya lo vimos, ya lo habíamos dicho como sumo sacerdote, pero ahora como enviado especial. Tenemos que considerarlo. Él es nuestro apóstol, el apóstol del Padre. Él es el que vino a nosotros a llevarnos a la presencia del Padre. Ahora el segundo punto es retener. Considerar y ahora retener. Sigue diciendo, Hebreos capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, porque toda casa se echa por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo tomó hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mira esto. Moisés fue fiel. ¿Sabías tú eso? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Sabías tú eso? Como siervo. Como siervo. Ahora nosotros tenemos que entender que Moisés era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Moisés vino a traer libertad al pueblo de Israel. Moisés fue el que ordenó que el Señor le dio la orden de que hiciera el sacrificio del cordero. Fue Moisés quien sacó al pueblo de Israel, lo pasó por el mar rojo y el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Fue Moisés quien llevó al pueblo de Israel por el desierto. Fue Dios utilizando a Moisés como siervo. Moisés hizo toda la obra en la casa de Dios como siervo. Pero dice la Biblia, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, ¿cierto? ¿Quién es la casa de Dios? ¿Quiénes somos? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Nosotros vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén, ya lo dijimos, no como fundamento, ni lo que dan estos falsos apóstoles que andan por ahí diciendo que son apóstoles. Señor, reprenda al diablo y que esa gente se arrepienta de andar diciendo que se llaman apóstoles. Ya me da mucha pena ya con el señor Maldonado, con el señor Luna, con el señor Cañas allá en Colombia, que pasaron de ser pastores a llamarse apóstoles, y la cantidad de apóstoles hispanos y de todas partes del mundo que se llaman apóstoles. ¿Quién los nombró? Ellos se nombraron apóstoles. Su organización los nombró apóstoles. Pero solamente hay 12 fundamentos de la ciudad de Dios, que son los 12 apóstoles del Cordero. Por eso la Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. La doctrina de estos falsos apóstoles que modernos es la doctrina de ellos. Y con el nombre de apóstoles entonces engañan a las multitudes y los hacen que pongan su mirada en ellos y no la pongan en el Cristo de la gloria. Por eso ahora nosotros como casa, yo te voy a decir una cosa, tú eres simplemente en la casa de Dios una piedra. ¿Sabías eso? Una piedra viva, puesta sobre el cimiento. El cimiento es Cristo, pero los apóstoles son los cimientos. Cristo es la cabeza del ángulo. Amén. Entonces nosotros como piedras vivas sobre edificados en Cristo. Amén. Ahora, pero debemos, nosotros somos la casa de Dios, si retenemos. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Dice, si retenemos firme hasta el fin, la confianza. ¿La confianza en quién? En Cristo. Y el gloriarnos en la esperanza. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna. O sea, la confianza en Cristo, quien compró tu vida,
y el gloriarse en la esperanza de una vida eterna. Yo tengo que mantenerme firme hasta el fin con la confianza en Cristo. En el momento en que tú dudes de la presencia, del poder, de la autoridad de Cristo, en ese momento tu vida está en peligro. Porque si tú dudas, entonces vas a caer. Porque donde hay duda, hay pecado. Y donde hay pecado, no puede estar la presencia de Dios. Por eso mi confianza en Cristo, como mi sumo sacerdote, como el apóstol de Dios, como el enviado especial de Dios, y como el que compró mi vida, el que se va a parar en la balanza por mí, y el que me va a otorgar la vida eterna. Eso es. Entonces, lo número uno es considerar a Cristo y retener la confianza que nosotros tenemos en Cristo y la esperanza en una vida eterna. Si tú no tienes esa esperanza, por demás murió Cristo. Si tú no crees en una vida eterna, vana es tu fe y vana es tu esperanza. Porque yo tengo que saber que aquí en la tierra soy simplemente un peregrino y extranjero. No importa las riquezas de las que te llenes. No importa las riquezas de Luna o de Maldonado. Ellos pueden tener riqueza y pueden decir, como dice la iglesia de la Odisea a la cual pertenecen, de nada tengo necesidad porque me he enriquecido. Pero el Señor me está diciendo a estos falsos apóstoles, pero tú no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Por lo cual te recomiendo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Es lo que el Señor está llamando. Ahora, nosotros tenemos que retener hasta el final nuestra confianza. Amén. Entonces, considerar y retener. Amén. Vamos a seguir el siguiente slide. La otra palabra es oír. Oír. Dice, por lo cual, versículos 7 al 12, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Que dice el siguiente slide, por favor, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Me pueden devolver, por favor? Dice, entonces, a ver, gloria a Dios. Lo que tenemos ahora es oír. Oír. Amén. Ya hemos considerado, ya hemos hablado de considerar, de retener, ahora de oír. Ahora que dice, por lo cual, como dice quién, el Espíritu Santo. Si oyereis mañana su voz. O si oíste ayer su voz. Hoy, ¿qué significa hoy? Hoy es tiempo presente, ¿cierto? Cuando hablamos de hoy es tiempo presente. No es futuro ni es pasado, porque para Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios es el eterno presente, siempre presente. Por eso dice el Espíritu Santo. Mira lo que dice algo intermedio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Quien está redarguyendo es el Espíritu Santo. No es una energía, no es una fuerza activa. Ninguna fuerza activa te puede hablar, ninguna energía te puede hablar. Pero hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Es el Espíritu Santo de Dios, y por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis,
predicación, iban en carrera a una horrenda y eterna perdición. Y en el cielo vi a un ángel decir: el decreto ha sido dado y se cumplirá. El Señor dice que hay un ángel, dice la Biblia que hay un ángel que está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Saben lo que hay en el cielo ahorita? No voy a hablar de cosas espirituales. La tierra y el universo, la creación entera está llena de seres espirituales. Pero hay arriba en el cielo un aparato creado por el hombre mismo, que el hombre lo puso en un aparatico llamado un cohete y ¡fu! Lo mandó y lo puso en órbita sobre la faz de la tierra, y ese aparatico está girando. Y ese aparatico se llama un satélite. Hay cientos de satélites. Hay cientos de satélites en el aire. Hay cientos de satélites en el aire. Maybe you don't understand about what we pray. Okay? But you come to here, you need to stay quiet. Okay? Dice, hay cientos de satélites. ¿Y saben para qué sirven los satélites? Para transmiten el mensaje. Y estamos nosotros, por ejemplo, yo vengo aquí en el internet y pongo un video que está hablándole a la gente acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y le está diciendo al mundo hispano: arrepiéntanse porque Cristo viene ya. ¿Saben quién lo transmite? ¿Por dónde se transmite? A través de un satélite. El internet se transmite a través de un satélite. Cuando tú estás transmitiendo a través del internet, esas ondas van al mundo entero. Y toda aquella persona que se mete al internet y ve un mensaje y lo ve en español y lo escucha, y está escuchando, está oyendo la voz de Dios. Y no solamente en español, en inglés, en francés, en árabe, en todas las lenguas habidas y por haber, se está transmitiendo el mensaje del Evangelio de Cristo, diciéndole a la gente: arrepiéntase porque Cristo viene ya. ¿Te das cuenta? Oír. Dice la Biblia: si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes son aquellos que endurecen el corazón? Cuando viene uno y le habla la palabra del Señor, dice: no, a mí no me vengan con cuentos, Dios no existe. Y la Biblia dice, en el Salmo 14 y en el Salmo 53, versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe cómo llama Dios a los ateos? Necios. Necios. El ateísmo no es nuevo. El ateísmo no es moderno. El ateísmo viene de siglos atrás, porque más de uno ha dicho: Dios no existe. Y hoy por hoy la gente dice: si Dios existiera, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Si Dios existiera, ¿por qué ese supertifón entró en Filipinas y ahora está azotando Taiwán y azotará a China? ¿Por qué, si Dios existiera, vino este maremoto y se llevó al Japón? ¿Sabes por qué? Por la dureza de sus corazones. Porque la gente no quiere escuchar el mensaje de la predicación del Evangelio de Cristo. No quieren oír. Han endurecido su corazón. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, de prueba me dieron mis obras por 40 años. ¿Sabe lo que pasó? Acuérdate de una cosa: el pueblo de Israel es un pueblo, es un tipo de la iglesia de Cristo. Pero allí en la iglesia de Cristo, el pueblo de Israel salió, y aunque vio la gloria de Dios, la vio. ¿Te imaginas tú salir y una columna de fuego guiándote, o una nube cubriéndote? El poder de Dios, aquí luz y allá tinieblas. Abrir el mar rojo en dos, dar agua de la peña,
y proveer alimento en el desierto. Y tú dices, ¿será que Dios puede poner mesa en el desierto? ¿Nos dará a comer carne? Lo tentaron, le tentaban, y Dios dice, les voy a dar carne. Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y si tú lees el libro de Éxodo, encuentras que vinieron codornices y la gente que menos hizo 10 montones de codornices. Ya carne para que les saliera hasta por las narices. Pero dice la Biblia que aún no estaba la carne en su boca cuando vino la mortandad. Pero no solamente eso, lo probaron muchas veces. Y cuando el Señor mandó al pueblo de Israel a que miraran la tierra que iban a heredar, dijeron, ¡no! ¡Son gigantes! ¡Nos van a matar! Y allí, por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad, quedaron tendidos en el desierto. ¿Sabes que hay muchos cristianos que van a quedar tendidos en el desierto? ¿Que van a perder la vida eterna? No, hermano, ¿cómo se le ocurre que cómo van los cristianos a perder la vida eterna si nosotros somos salvos, siempre salvos? De ninguna manera. Solamente salvo, como lo dijimos antes, los que permanecen fieles en la confianza y en la esperanza. Confianza en Cristo, esperanza de la vida eterna. Mantenerse fiel, no dudando nada. Saber Jesucristo, como decía esta canción, aunque la ciencia te niegue, yo siempre iré por el mundo proclamando que Dios existe y que Él me ama y que yo lo amo a Él. Porque tenemos que amar. Ahora, mira, sigue, por favor, me pasas ahí. Luego sigue diciendo de que la causa de la cual me crucé contra esta generación y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes son los que no van a entrar en el reposo de Dios? Los de corazón endurecido. ¿Quiénes son los que no van a entrar en el reposo de Dios? Aquellos que salieron del mundo, que entraron a la presencia de Cristo, pero negaron al Cristo de la gloria. Mejor no les hubiera sido no haber conocido al Señor Jesucristo, que luego volverse del santo mandamiento, y les va a pasar, como dice Pedro, como dice el proverbio, la vara vuelve a revolcarse en el cielo y el perro vuelve a su vómito. Así les ha pasado a muchos, a los cuales Cristo los sacó del pecado, desde la inmundicia, y después de haber conocido la gloria de Dios, se volvieron tras sus baales. Y es como el perro que vuelve a su vómito y la puerta que se revuelca en el cielo. Habiendo empezado bien, terminaron mal. Habiendo conocido al Cristo de la gloria, hoy se burlan del Cristo de la gloria. Mira los videos del señor Luna. A ver cómo no se burla de lo que Cristo hizo. Y ahora tiene es tan falaz ese hombre que toma la palabra de Dios como si fuera basura y la tira al suelo. ¿Papel? Sí, es papel. Pero en ese papel está la palabra de Dios vivo. Y esa palabra yo la respeto. Es como si tú tomaras la constitución de tu país y la pisotearas delante de la ley. Como diciendo, esto es basura. Aquella persona que coge la palabra de Dios y la pone por el suelo, está diciendo, este libro para mí es basura. Cuando para mí este libro es vida eterna. Si tú no tienes el conocimiento de esta palabra, estás perdido. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Ahora mira, o aquellos que predican acerca de prosperidad económica, siempre, y habiendo conocido al Señor, ahora van tras su Baal, su Dios que se llama Mamón o el Dios dinero. Allá están detrás de él, como la profetisa Ana Méndez.
manda como profeta. Aquellos que se llaman profetas y que Dios no los ha enviado, dice, yo no les he enviado. Que profeticen en mi nombre y que se cumpla la palabra que yo he hablado. Pero ellos yo no los he enviado, ¿sabes por qué? Porque nunca han estado en mi secreto. Nunca han estado en el secreto de Dios. No conocen el mensaje de la palabra de Dios. Conocen solamente el mensaje del dinero y el mensaje de la burla de la palabra de Dios. Ahora por eso dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que se arrepientan. Porque yo ya les digo, miren, la sentencia para ustedes, no entrarán en mi reposo. Por eso sigue diciendo el escritor, dice, mirad hermanos, participantes. ¿Saben lo que somos nosotros? Participantes del llamado, del llamamiento celestial. Santos. Ahí siempre dice, hermanos santos. Comienza diciendo Leo, hermanos santos. Ahí no está hablando a los muñecos. Los muñecos no son santos, sino solamente son yeso, madera y oro, que se pudren como la polilla, con la polilla. Pero el santo, aquí está hablando a unas personas que estaban vivas. A unas personas que estaban vivas, no estaba hablando ya de los muertos, ¿o sí? No, estaba hablando a los vivos. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esos somos nosotros. Los hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Dice entonces, hablamos de considerar, de retener y de oír. Ahora, la otra es no endurecer. No endurecer. Mira lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No endurecer nuestros corazones, porque somos hechos ¿qué? Participantes de Cristo, con tal que tengamos firme, vuelve y dice, hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Cuál es? ¿En qué confianza tú? ¿En quién confiaste? En Cristo. En Cristo confiaste en el principio. Cuando tú le entregaste tu vida, cuando te arrepentiste de tus pecados, le entregaste tu vida a Mahoma. ¿No? Le entregaste tu vida a Buda. Le entregaste a la iglesia evangélica. Le entregaste a los católicos, a los mormones. ¡No! Cuando tú te convertiste a tu mal pecado, cuando tú reconociste que eras pecador y te diste cuenta que estabas lejos de Dios, es porque conociste a Cristo y pusiste tu confianza en Cristo. Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo. Señor, te entrego mi vida. Tú hiciste una oración de fe. Tú lo confesaste, tú lo hiciste con el corazón, lo entregaste y no le hiciste esa oración porque alguien te dijera que la hicieras, sino porque tú sentiste en tu corazón hacerlo. Y le entregaste tu vida a Cristo, quiere decir que le pusiste ¿qué? Toda tu confianza a Él. Señor, en ti está mi confianza. Aquí tú no tienes que decir Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Aquí no confíes en el Sagrado Corazón de Jesús, confía en Cristo. Aquí confía en Cristo. No confíes en la religión evangélica, ni católica, ni protestante, ni en los mormones, ni en los adventistas. No confíes en los islamistas, no confíes en nadie más que en Cristo. Porque es el único en el que tú puedes confiar. El único que tomará tu lugar en la balanza. Nadie más. Allá tú no vas a llegar allá y decir, no, pues yo era mormón. Y como vino José Smith y me predicó, entonces que José Smith se pare por mí. Cuando José Smith se pare por ti, te vas tú para el infierno junto con José Smith. Pero de pronto dice, no fue José Smith, es mejor Mormón, el Ángel Moroni. Te paras con Moroni y te vas al infierno con Moroni. O te paras con Mahoma y te vas al infierno con Mahoma. Porque ellos no dan el peso exacto. El único que te puede dar el peso exacto es Cristo. Y cuando tú llegues a pararte en la balanza, no tienes que pararte en la balanza.
no necesito que te pares. No necesito que te pares. Yo ya pagué el precio. Y Él se paga. No endurecer nuestros corazones, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firmes al fin de confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurecer. Amén. Y aquí terminamos. ¿Quiénes fueron? Dice, los que habiendo oído los le provocaron. ¿Quiénes fueron? Y el Escritor dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿De Egipto? ¡Todos! ¿Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés fueron comprados por la sangre? No. ¿Todos? Todos los que salieron de Egipto fueron comprados por la sangre. ¿Por qué? Porque para ser participante del llamado celestial tenía que haber confiado y haber pintado el dintel de su puerta con la sangre del cordero que había sacrificado el día anterior, el cordero de la Pascua, el cual es Cristo. Estos leyeron y salieron como ellos participantes del llamado celestial. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, tú y yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces tú sales y empiezas a caminar con Cristo. Pero en el camino lo provocas, en el camino lo hieres, en el camino rehusas el llamamiento. Ay, recuerdo cuando estaba en Egipto, recuerdo cuando no era cristiano, tenía más plata que ahora. Nunca me faltaba un peso en el bolsillo y ahora los bolsillos los tengo vacíos. Recuerdo que cuando estaba en el mundo me tomaba mi cerveza. Todos los fines de semana y me iba y me tomaba mi cerveza. Me iba a bailar. Coqueteaba con las muchachas del barrio o de la fiesta. O coqueteaba con los muchachos, las muchachas coqueteaban con ellos. Tomaban todos juntos. Se divertían todos juntos. Pasaban la resaca o el guayabo todos juntos, el dolor de cabeza por la mañana después de la borrachera. Y ahora que soy cristiano, ni un peso en el bolsillo y solo ese pan tan liviano en mis ojos. Mejor, ¿qué hago? Me vuelvo a Egipto. ¿Cuántos que conocieron la palabra de Dios y ahora que ven el momento de la dificultad, de los problemas, deciden cerrar la palabra de Dios, darle la espalda a Dios e irse por el mundo? Lo provocaron. ¿Qué hizo? Quedaron tendidos en el desierto. ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De incredulidad. Por eso, nosotros debemos entender esto, que Dios nos está llamando a considerar a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Somos llamados a retener, ¿cierto?, la confianza y la esperanza. Llamados a oír la voz de Dios. No ayer, no mañana, hoy. Cada vez que tú te levantes, o que tú camines, o que tú te acuestes, que te vayas a dormir, oye la voz de Dios. Escucha lo que Dios tiene para ti. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Se atesora esta palabra. Sobre tu corazón. Las atarás en tus manos y las pondrás como frontales en tu frente. Las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Le hablarás de ella a tus hijos al levantarte, al acostarte, en el camino, donde quiera que estés, háblales la palabra de Dios. Pero si tú no la hablas, no la oyes, si tú no la conoces, ¿cómo le vas a hablar?
nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros? La pregunta es, ¿estoy yo considerando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí? El enviado especial del Padre para redimirme a mí. ¿Lo estoy considerando? ¿Estoy reteniendo yo mi confianza y mi esperanza? ¿Mi confianza en Cristo y mi esperanza en la vida eterna? ¿Estoy yo oyendo la palabra o estoy yo endureciendo mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿O cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está aquella persona que nos escucha y nos ve? ¿Cómo está delante de la presencia del Señor? Si el Señor te llamara en este momento y te fueras a la presencia de Dios, ¿quién es quien se pare en la balanza por ti? ¿O te tendrás que parar tú y tu religiosidad, tu confianza en ti mismo, para saber si puedes llegar también? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, gracias, porque Señor, estamos aquí para considerar, Señor. Señor, al apóstol de nuestra fe, su sacerdote. Estamos aquí para retener, Señor, nuestra confianza. Señor, para oír tu palabra, Señor, y no endurecer nuestros corazones. Señor, ayúdanos a caminar contigo. Y si alguna persona de las que nos ve o nos oye, Señor, aún no te hubiera entregado tu vida a ti, y dijera, Señor, yo quiero que tú tomes el lugar en la balanza, pueda decir, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y quiero, Señor, desde este momento, Señor, considerarte a ti, retener, Señor, mi confianza y mi esperanza, oír tu voz todos los días, Señor, y en cada momento, y no endurecer mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Toma el lugar que había en mi corazón. En el nombre de